tuvo para predicarles el domingo, así que vamos a pausar el libro de Eclesiastés y vamos a tener una predicación de la palabra de Dios y vamos a hacerlo en Efesios. Abra su Biblia ahí donde tuvimos la lectura de la palabra de Dios, Efesios capítulo número 6. Si tiene su celular, por favor apáguelo, póngalo en modo silencio, que no nos suene aquí, y evite salir y entrar mientras que está la predicación de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6. Voy a leer solamente un versículo de la Biblia, el versículo número 13, y luego vamos a orar. Versículo número 13. ¿Están ahí, hermanos? Efesios 6:13 dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Quiero que note, para que podáis resistir en el día malo, lo cual significa que va a venir un día malo. Puede ser que hoy no sea ese día malo, pero tarde que temprano llegará el día malo. Y el apóstol Pablo nos da a nosotros, por medio del Espíritu Santo, la fórmula, los requisitos, las cosas que necesitamos para resistir en el día malo, para poder estar firmes y no caer. ¿Qué necesitamos como soldados del Señor? Por eso es que he titulado Tomad toda la armadura de Dios. El versículo 13 dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo esto? Porque en los versículos anteriores él deja claro que hay una guerra y que esa guerra no es contra tu hermano, ni contra los correístas, los novoístas, y no. Que esta guerra es contra seres que no podemos mirar, contra seres que no tienen carne ni huesos, pero que son reales, contra huestes espirituales de maldad. Esa es la lucha, la verdadera lucha del creyente. Y por eso Pablo dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Vamos a hablar de este tema. Oremos. Señor, gracias por todo lo que hemos podido escuchar, cantar, alabarte. Gracias por las acciones de gracias que pudimos escuchar, dando testimonio, Señor, de tu amor, de tu fidelidad para con tu pueblo. Gracias, Señor. También te doy gracias por permitir, Señor, que podamos abrir con libertad tu palabra y escuchar de ella lo que tú tienes preparado para nosotros. Úsame, Señor, para comunicar el mensaje de tu palabra. Habla a cada corazón, que podamos comprender cuán importante es tomar toda la armadura de Dios, Señor. Bendice, por favor, este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Mire lo que dice, por favor, el versículo número 11. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Biblia es clara en el versículo 10 que tenemos que estar fortalecidos en el Señor, fortalecidos con el poder de Cristo, porque van a venir acechanzas del diablo. Déjeme decirle que todos los días Satanás incansablemente está buscando cómo hacerte caer, cómo destruir tu vida, cómo arruinar tu futuro, cómo desanimarte, cómo desviarte, cómo enfriarte, cómo apartarte, para que tú digas: no, ya no tiene caso, hay tanta iglesia. Y poco a poco vuelvas al mundo de donde el Señor nos ha sacado, de donde Él nos quiere librar. Las acechanzas del diablo son constantes. Él no duerme como nosotros. Él no descansa para poder acecharnos. Él ha venido para matar, para hurtar, para destruir. Él no quiere que Ángela siga en la iglesia. Por eso va a acechar,
va a tratar de poner trampas, artimañas, va a atacar su vida, su familia, rodearla de personas que la desanimen, que la traicionen, que la critiquen, que se burlen de ella para poder frenarla. Satanás está con acechanzas para que Yomaira esté débil en su fe, para que esté debilitada y venga una prueba, una tentación y que vuelva otra vez a traicionar al Señor Jesucristo. Y con cada uno de nosotros. Él está acechando a Heidi Valladares, con C y Z, ¿verdad? Está acechando. Va a poner a alguien para decirle: no pasa nada, tú puedes hacerlo, tómate una, mira que son las fiestas de Cuenca, tú baila carnaval, no pasa nada, mójate la playera y embriágate, son las fiestas. Satanás está haciendo todo lo posible por hacernos caer. Por eso es que el apóstol Pablo dice: tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo no son un juego, hermanos. Satanás no está jugando. Él quiere tu vida. Él quiere tu familia. Quiere arruinarte. Mira, ya no puede condenarte si ya recibiste a Cristo. Estamos eternamente seguros porque recibimos a Jesucristo. Ya no nos puede llevar al infierno, pero sí puede arruinar tu vida. Sí puede arruinar tu futuro, tu hogar. Esta semana me enteré de algo muy triste y lamentable. A la distancia, yo estaba allá en Villavicencio, Colombia, y llamé por teléfono y me enteré de una familia. Ella desde niña en la iglesia prácticamente. Conoció a una persona con la cual hizo vida. Años. Tienen 2 hijas. Y me estoy enterando en estos días que ella lo engañó a él. Tienen 2 meses que no viven juntos y ella prácticamente casi prostituyéndose con una bola de trabajadores que vive cerca de su casa. No le importan sus hijas, no le importa, ella es cristiana. Conoce de Cristo, fue a la iglesia desde niña, a los jóvenes, a la reunión de jóvenes, ha estado ahí toda su vida, pero mire, Satanás le destruyó. El hombre asiste a una iglesia cristiana también, a llorar y llorar y llorar a moco tendido. ¿Por qué razón? Porque perdió a su esposa, perdió a su familia. Satanás ganó la batalla porque no estuvieron firmes contra las acechanzas del diablo. Y así es Satanás, hermanos. Él sabe de qué pata cojeamos. Él sabe lo débil que estamos. Él sabe cuánto te gustan las mujeres, hermano. Él sabe cuánto te gusta el dinero y te lo va a poner facilito para que robes, defraudes, para que al rato te tengamos que ir a visitar a Turi porque defraudaste, se te hizo fácil. O te tengamos que visitar en el hospital porque te dieron unos balazos por andar con gente que no deberías. O tengamos, hermanos, que ir a tu funeral porque nunca hiciste caso. Satanás no está jugando. Por eso es que Dios nos dice en el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuán importante es que entendamos que cuando estás bien clavado en el TikTok, ahí alguien se está burlando de ti. Qué importante es que entendamos que los espíritus, hermanos, enviados por Satanás, los demonios, son reales. Y qué bueno que no los podemos ver. Algunos tienen cara de demonio, pero no son de verdad. Porque si los viéramos, hermanos, correríamos espantados. Pero la Biblia dice que son reales. Y están acechándonos, nos conocen.
nos estudian. Ellos saben de qué pata cojeamos, como dije. Y nos van a poner la tentación. Ay, si usted antes era borracho, ¿qué cree que le va a poner de tentación? ¿Una Coca-Cola bien fría? No. Le va a poner una Budweiser, le va a poner una Corona o una Morena, ¿verdad? Bien fría, que le están sudando las gotas por un lado, hermanos. Y ya hasta se le hizo agua a la boca al hermano Basilio, creo. Le están sudando las gotas así y tú tienes calor. Y los compañeros, amigos, bueno, entre comillas, échate una. Una no es ninguna. Toma. Vas a ser tentado, vas a ser acechado. Una mala mujer te va a salir al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón para hacerte caer. Un joven, un trabajo que te va a hacer faltar los días domingo a la iglesia. Acechanzas, acechanzas, acechanzas. Déjame decirte que hay muchos que han caído heridos y derrotados por Satanás. Muchos. No solo en esta iglesia, en todas las iglesias del mundo hay muchos que un día predicaron, que un día ganaban almas, que un día servían, un día cantaban, un día lo que usted me diga, y ahora usted los encuentra. ¿Cuántas historias no pudiéramos contar aquí mi esposa y yo, y usted también, de gente que un día estuvo bien con Dios, pero ahora todo lo contrario? Hace un mes me llamó una hermana y me dijo: pastor, yo la conocí en Santo Domingo a ella. Nos brindó su hogar, pudimos convivir con ella y ahí conocí a un joven. Ese joven ya tenía 20 y tantos años cuando yo lo conocí. Pero su mamá me dijo, bueno, el muchacho estaba trasnochado, ojos rojos y tatuajes por todas las manos. Y me dijo su mamá: él es mi hijo. Él antes no salía de la iglesia. Iba a todos los cultos, ayudaba al pastor, acomodaba las sillas, limpiaba, iba por gente en la ruta, hacía varias cosas, estaba echándole muchas ganas y de repente le salió una muchachita. Esa muchachita lo sacó prácticamente de la iglesia. Para hacerle corta la historia, el joven estaba en drogas, con malas amistades. Ya se había separado de su primer pareja y tenía un hijo por allá. Y hace un mes me llamó la hermana: pastor, ¿no conoce un anexo en Cuenca? Necesito urgentemente ayudar en un centro de rehabilitación a mi hijo. ¿Qué tiene que me cobren? No puede dejar las drogas. Me urge, por favor. ¿Conoce un centro de rehabilitación? Mire qué tristeza, que era un jovencito que estaba en la iglesia, pero que no estuvo atento contra las acechanzas del diablo, que no vistió la armadura de Dios, y eso lo llevó a ser derrotado, aplastado, triturado por Satanás. ¿Quiere usted acabar así? ¿Quiere usted ser un recuerdo, una ilustración de una predicación diciendo: me acuerdo de Daniela? ¿Se acuerdan de Daniela? Daniela ayudaba en la ruta. Daniela era maestra de escuela dominical. ¿Se acuerdan de Gema? Hasta cantaba. ¿Se acuerdan? No, hombre, ¿y ahora? Qué triste sería, hermanos. Por eso el versículo número 13 dice así: por tanto. Y le vuelvo a repetir, ese por tanto usted lo va a encontrar mucho en el Nuevo Testamento, diciendo: a causa de eso, por causa de que no tenemos lucha contra cualquier persona, que hay unas huestes espirituales de maldad queriendo acabar con el hermano Juan, queriendo acabar con Vivi, queriendo acabar con Brian y con cada uno de nosotros, hermanos. Por esa causa tomen toda la armadura de Dios. Y por eso quiero que veamos esto. En los tiempos del Imperio Romano, ningún soldado, ninguno, salía al campo sin su armadura, al campo de batalla sin su armadura. En los días en el que el Imperio Romano florecía y en los que Pablo escribe, el soldado era emblema de poder, emblema de dominio. Cada ciudadano romano sabía
que detrás de esa gloria del emperador César estaba el acero de miles de soldados bien dispuestos para la batalla. Roma nunca jamás hubiera llegado a ser el imperio que fue imparable y dominante como ningún otro, de no ser por soldados bien entrenados, bien disciplinados y bien equipados. El soldado no dormía sin estar cerca de su armadura en todo momento. El enemigo podía venir en cualquier momento y ellos deberían estar listos, prestos para portar su armadura e ir a la batalla. Cada soldado, antes de amanecer, mientras que el resto del pueblo iba despertándose y el sol iba saliendo, él ya estaba revisando su armadura, su cinturón, pulía su coraza, afilaba su espada, ajustaba su calzado, sus sandalias. Sabía que un solo descuido podía costarle la vida a ese soldado. Los soldados eran símbolo de poder, de seguridad, de disciplina. Ser soldado, ser un centurión en los tiempos del Imperio Romano era bien visto, no cualquiera podía hacerlo. Tenían privilegios los soldados romanos. Eran bien pagados, eran bien vistos, eran símbolo del Imperio Romano. Un soldado romano disciplinado y entrenado era prácticamente invencible. Eran gente que portaba una armadura no como un adorno, sino como parte de su defensa militar. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo aquí, hermanos, él está encarcelado en una cárcel custodiada por soldados romanos. Pablo está escribiendo y ve a los soldados ir y venir. ¿Puede imaginarse usted por un momento al apóstol Pablo contemplar la armadura de un soldado? Y cuando él estaba contemplando la armadura del soldado romano, cuando vio su coraza, su casco, cuando vio la protección de su pecho de hierro, de cobre, cuando vio cómo estaban equipados los soldados con su capa roja y con sus espadas bien afiladas, el Espíritu Santo trajo a su mente que esa imagen era la misma de la de un cristiano. El apóstol Pablo escribe esta carta observando, imagínese, de frente a un soldado que custodiaba la celda. El Espíritu Santo le inspira para decirle: el cristiano también es un soldado, pero no de una guerra terrenal, sino de una guerra espiritual. Por eso es que Pablo dice: no tenemos lucha por territorios, no tenemos lucha por una nación terrenal, sino por nuestra fidelidad a Cristo. Pablo dice: tomen la armadura de Dios porque viene el día malo. Y mire, si alguien tenía derecho de decir el día malo, era Pablo, hermanos. Pablo estaba, no era en una cárcel como las de Turi aquí, y en algunos lugares que hasta televisión les dejan tener a los malvados. Hasta mujeres meten ahí a las cárceles, teléfonos y todo. Una letrina. No. Allá en el prácticamente era un calabozo, hermanos. Frío, húmedo, apestoso. Ahí hacían sus propias necesidades. Nada de consideración, nada de humanidad. ¿Cuáles derechos humanos? Ni qué nada. El apóstol Pablo había sufrido castigos, latigazos. Había sufrido, hermanos, por causa de predicar de Cristo. Y ahí encarcelado, ese hermano mayor, ese hermano que ya tenía sus años de edad, es entonces que dice: va a venir el día malo. El día malo no es un día en el calendario que va a venir, un día programado. Puede ser cualquier crisis en cualquier momento, puede ser la tentación, puede ser un sufrimiento, puede ser persecución, puede ser enfermedad, puede ser carencia, pero va a llegar el día malo, el día en que Satanás va a usar
toda su fuerza para querer pararte, para querer detenerte, para que no sigas en la vida cristiana, para que blasfemes el nombre de Dios, para que seas un desertor en el ejército de Cristo, para que vuelvas atrás. El día malo va a llegar tarde que temprano, y por eso tenemos que estar preparados. En ese día el enemigo lanzará su ataque feroz con toda su fuerza en contra de tu vida, de tu futuro, de tu familia, y solo los que estén vestidos de toda la armadura de Dios van a resistir y estar firmes. Cuando ese día llegue, ¿estarás preparado? Gloria a Dios que hoy todo quizá en tu vida es felicidad. No tienes ninguna carencia, no hay ninguna necesidad grave. Todo está bien, gracias a Dios. Tu familia está con salud y todo está bien. Pero ¿qué si hoy se desatara el día malo en tu vida? ¿Resistirías? ¿Estarías firme? ¿O dirías, no, ya no vale la pena seguir a Cristo? ¿Ya para qué seguir al Señor? Que no, esto no me conviene. ¿Qué dirías en el día malo? Por eso vamos a examinar muy brevemente en qué consiste tener la armadura de Dios. Miren el primer elemento, la primera cosa de la que consta la armadura de Dios. Vaya por favor al versículo 14 en la primera parte. Dice ahí, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué, hermanos? Ceñidos vuestros lomos. ¿Sabe cuáles son los lomos y qué es ceñir? Bueno, yo le voy a decir. La palabra lomos es la cintura. Ceñirse es ajustar la correa o el cinturón. Este es la correa y este es ceñir. Lo primero que los soldados hacían, o la primer figura que trae Pablo, esa parte de la armadura de un soldado, es el cinturón de la verdad. Dice ahí, cíñete, ciñe vuestros lomos con la verdad. Lo primero que tienes que tener para resistir en el día malo en tu armadura es el cinturón de la verdad. Era lo primero que el soldado se colocaba. El cinturón o la correa sujetaba la túnica, sujetaba la espada, y todo dependía de ello. Si el cinturón, que era parte de la armadura, se deslizaba o quedaba mal puesto, quedaba desordenado, vulnerable. El cinturón era un símbolo de preparación, de disciplina, de alguien que estaba bien listo. Un soldado ceñido era alguien que era considerado bien diligente, bien disciplinado. Los soldados se sujetaban bien los lomos para poder correr, para poder estar listos en el movimiento, cualquier cosa que necesitaban para hacer fuerza, para hacer los movimientos. Ellos no podían estar flojos, sueltos. Y el apóstol dice, lo primero que tienes que tomar dentro de tu armadura es el cinturón de la verdad. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa verdad. Y la verdad, si hay algo que nos va a sostener en el día malo, es no estar entre dos pensamientos, sino permanecer en la verdad de Dios, no creerle a la mentira de Satanás. El cristiano debe fajarse bien sus lomos, no de apariencias, sino realmente de la verdad. Satanás te va a querer hacer dudar. ¿Y qué tal si Dios no existe? ¿Y qué tal si no estás en la mejor iglesia, en la buena iglesia? ¿Qué tal si no estás bien ahí? ¿Por qué no te vas allá a danzar y revolcarte por allá? ¿Por qué no te vas a donde avientan agua y corren como locos por todas partes? ¿Por qué no te vas allá a otro lado? Se me hace que el pastor está equivocado. Te va a hacer dudar. Por eso tienes que ceñirte de la verdad. En los tiempos donde hay confusión doctrinal, debemos anclarnos en la verdad de Dios. El enemigo es padre de mentira. Mira por favor Juan capítulo 8 versículo 44. Juan 8, 44. Dice así la Biblia:
Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es el padre de mentira. Por eso, hermanos, debe usted defender la verdad. Cíñase de las verdades que Dios dice en su palabra. Si Dios dice que es verdad, créalo, porque Satanás va a venir a hacerle dudar. Y si usted no está ceñido, preparado sus lomos con la verdad, entonces va a andar creyendo en la evolución, que una gran explosión generó todas las cosas, que venimos de una lombriz de agua y que luego fue desarrollando, le salieron patas, y luego después se hizo un animal, y luego un pájaro, y luego después se le cayó el pico y se hizo mono, y después de mono llegamos hasta nuestros días, dejando a Dios de lado. La verdad no cambia. La Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. La palabra de Dios es la verdad. Dije, la palabra de Dios es la verdad. El mundo va a querer decirte muchas cosas. Van a usar las redes sociales, la televisión, las películas, la escuela, los libros de texto, los maestros, los profesores para atacar la verdad, para hacerte dudar, para que renuncies a tu fe. Cíñete de la verdad, no cambies la verdad. Diga quien lo diga, permanece fiel hasta la muerte. Si hay algo que te va a mantener en el camino, es que tú tengas la verdad. Cíñete de la verdad. Cuando te ciñas de la verdad, el enemigo no tendrá de dónde aferrarse. Tú sabes que es la verdad. Pero qué lamentable es que muchos no conocen la verdad. Y viene alguien y les hace dudar. Y los hace ir, como dice la palabra de Dios, como naves errantes llevadas por todo viento, como la ola yendo de un lado para otro, porque no estamos anclados en la verdad. No tenemos por qué movernos de la verdad de Dios, la verdad que encontramos en la palabra de Dios. La segunda parte de la armadura, vuelva a Efesios capítulo 6. Pudiéramos, hermanos, toda una predicación de cada elemento. No tenemos tiempo de estudiarlo a profundidad, pero quiero que vea rápidamente los elementos que componen la armadura del cristiano, la armadura de Dios, y luego la porte. La porte. Vea lo que sigue diciendo ahora en el versículo 14, en la parte segunda. Dice: y vestíos con la coraza de justicia. La primera cosa que el cristiano debe de portar es una correa, un cinturón con la verdad. El segundo elemento es la coraza. Las corazas, hermanos, cubría el pecho, el abdomen y la espalda. Era parte de lo más importante que el soldado podía portar. La mayoría eran de hierro, aunque algunas veces eran de bronce. Eran formadas por placas que se unían y protegían los órganos blandos, las zonas blandas, las zonas más peligrosas. Principalmente el corazón. Sin ella, un soldado estaba a un solo golpe de la muerte. Una sola flecha, un solo dardo, una sola espadazo penetrando del cuello hasta la cintura acababa con la vida de un soldado. Por eso es que la coraza debería estar bien puesta. La coraza debería estar dura. La coraza debería ser impenetrable. A través de la historia, los arqueólogos y los historiadores han encontrado muchas armaduras con muchas señas de golpes, abolladuras, del enemigo que intentó asesinar a un soldado, pero que simplemente rebotó
porque estaba bien puesta la coraza de justicia. Pablo entonces dice, ponte la coraza de justicia, protege tus órganos blandos, protege tu corazón. Déjame decirte que Satanás va a intentar arrancar tu corazón, envenenar tu corazón. Él va a usar una hermanita chismosa para envenenar tu corazón. ¿Ya viste? A ellos les dio más y a nosotros no. El pastor. ¿Ya viste? La hermana cómo te vio. ¿No te diste cuenta cómo te vio? Pero yo sí la vi, manta. Y esto y aquello y aquello y aquello. Envenenando el corazón. Y luego venimos a la iglesia con un corazón malo, un corazón duro, un corazón envenenado. Ya no nos hace efecto la palabra de Dios. El corazón ha sido herido. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente, sobre toda cosa guardada. Miren, vamos ahí, Proverbios, vaya ahí, Proverbios. Cuán importante es cuidar nuestro corazón. El corazón del cristiano puede ser envenenado, puede ser endurecido. El corazón puede ser entenebrecido. Proverbios 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué, hermanos? Porque de él, ¿qué? Porque de él mana la vida. Sobre todo lo que tengas que guardar, tienes que guardar tu corazón. Guarda tu corazón. Déjame decirte que Satanás va a hacer todo lo posible por atacar tu corazón, para que tu corazón sea endurecido, para que tu corazón sea envenenado, para que tu corazón ya no sea el mismo, ya no vengas con el mismo amor a la iglesia, ya no leas la Biblia con la misma pasión, ya no veas la iglesia como la veías antes. Ahora ves a los hermanos diferente porque alguien atacó tu corazón. Y muchos salen de las iglesias por corazones heridos, porque no portaban la coraza de justicia. Es que a mí no me trataron como debieron haberme tratado. Es que a mí esto, es que ya no hay amor en la iglesia. Tantas cosas que se dicen, hermanos, pero en realidad el problema está en el corazón del creyente. Muchos se van amargados, hablando pestes de la esposa del pastor, hablando pestes de los hermanos, de la iglesia. ¿Por qué? Porque no cuidaron su corazón. El corazón, por eso el rey David en el Salmo 51, él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí. Señor, necesito un corazón que esté limpio de pecado, un corazón nuevo. Señor, por favor, necesitas cuidar tu corazón, hermano. Si hay algo que te va a detener en el día malo, es no guardar tu corazón. No dejes que Satanás siembre rencor, odio. Alguien te falló, sí, habló de ti, te traicionó, es verdad. Pero si tú dejas que eso envenene tu corazón, eso te va a sacar de la carrera. Satanás se va a burlar de ti porque te hizo caer. Por eso, hermanos, protege tu corazón de la amargura, del orgullo. Protege tu corazón del pecado secreto. Que no tengas un corazón cochino, inmundo. No permitas que el enemigo penetre con la culpa del pasado, del pecado. Que venga. Cristo ha limpiado nuestra vida, nuestro corazón. Ya no tenemos por qué regresar al pasado. Pero Satanás va a hacer todo lo posible. Que tengas un corazón envenenado, amargado. Nada te parece, nada te gusta, todo te parece mal, todos están en tu contra. Cuando en realidad es tu corazón, tu corazón. Limpia tu corazón, ponte en esta noche la coraza de justicia y protege tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda
tu corazón. La santidad es la mejor defensa del corazón. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón, joven, señorita, en contra de tus padres. Porque nadie tiene padres perfectos. Todos fallan, todos mienten, todos defraudan, todos se equivocan. Y más vale que cuidemos nuestro corazón para no tener odio en contra de nuestros padres. Sí, es verdad, debió haber estado contigo en tu infancia. Sí, es verdad, te debió haber apoyado. Pero no permitas que eso arranque tu corazón. La tercera cosa, vamos allá. La primera, dijimos, es el cinturón de la verdad. La segunda es la coraza de justicia. Guardar nuestro corazón. En tercer lugar, mira lo que dice Efesios otra vez. Efesios 6, ahora el versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El tercer artículo de la armadura era el calzado del soldado. El calzado del evangelio de la paz. En otras palabras, nuestra misión. El soldado romano usaba sandalias. Esas sandalias que se le llaman calijae, le daban tracción, le daban firmeza. Unos buenos zapatos o un buen calzado hacía la diferencia para poder marchar por kilómetros y mantenerse en pie en cualquier terreno, por muy hostil que fuera. Sin un buen calzado, el soldado caía, se rendía. El ejército de los Estados Unidos invierte millones de dólares en calzado para sus soldados, porque sabe que una herida en el pie inmoviliza al soldado. Una uña enterrada, un pisotón que imposibilite caminar al soldado ya no funciona. Necesitan tener buenos zapatos para poder tener tracción, para poder correr, para poder defenderse, para poder ir ante cualquier camino. Picaduras de animales, serpientes, escorpiones, donde quiera que estos iban, deberían tener buen calzado. El evangelio es el calzado del cristiano. No se trata de llevar paz al mundo, cualquier paz, no. Es la paz que proviene de Dios. El creyente sabe que hay un evangelio glorioso. Él dice, calza los pies con el apresto del evangelio. No puedes olvidar que el evangelio te ha salvado, te ha cambiado, y el calzado sirve para avanzar. Lo cual significa que el cristiano debe de avanzar. Es un portador de un mensaje de esperanza, del mensaje de salvación. Por eso todo cristiano debería calzar los pies con el evangelio. En otras palabras, llevar el evangelio. Mire, si usted lleva el evangelio, usted se mantiene firme. ¿Se mantiene firme? Si hay algo que lo va a desanimar, es no llevar el calzado del evangelio. Qué hermoso es cuando usted le habla a alguien de Cristo y lo trae a la iglesia. Se ve una sonrisa de oreja a oreja. Se ve un brillo en los ojos por haber traído a alguien a la iglesia, para que escuchara del evangelio, porque alguien se puso el calzado del cristiano, del evangelio. Imagínese, hermano, andar un soldado sin su calzado. Un cristiano sin la misión es como un soldado sin su calzado. Tenemos una misión, llevar el evangelio. Póngase el calzado, póngase a hablar de Cristo, póngase a invitar. Eso es importante,
Por eso, hermanos, nos mantenemos animados, avivados. Oye, paso por ti. Oye, ya va la buseta. Oye, mira, sobrino, ya estamos llegando a Balsay. ¿Dónde vienes? Y ahí venía la motito llegando para traer el hermano Basilio una familia a la iglesia. Y luego le habló a otro y a otro. Y hermano, cualquier persona que habla a otro se mantiene prendido, encendido, animado. ¿Quiere usted no caer, no ceder? Lleve en sus pies el evangelio. Vaya donde su vecino, donde su amigo, donde cualquier persona que usted pueda darles el evangelio. La persona que gana almas, que predica el evangelio, predica en su entorno, en las posibilidades que éste tiene. Algunos no pueden ir a ganar almas con nosotros a las calles, pero sí lo pueden hacer en su colonia, sí lo pueden hacer en su sector, sí lo pueden hacer en su trabajo. Y eso es caminar con el calzado de Dios, llevando el evangelio. El enemigo quiere que el creyente viva paralizado, pero el evangelio nos impulsa a avanzar, llevando las buenas nuevas de salvación, hermanos. Póngase el calzado. ¿Cuándo fue la última vez que invitó a alguien a la iglesia? ¿O que le habló de Cristo? ¿O que oró por ellos? ¿Cuándo fue la última vez? Vea por favor ahora el versículo 16. Hemos visto el cinturón. Hemos visto la coraza del pecho. Hemos visto el calzado. Y ahora veremos el escudo. Versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Satanás, hermanos, va constantemente a aventar dardos de fuego, flechas con fuego, malos pensamientos. Eso es real. ¿Por qué cree que de repente está usted orando o alguna cosa correcta y viene un mal pensamiento? Va pasando una mujer y los hermanos, un dardo de fuego. Órale. Está algo mal puesto, un dardo de fuego para hacerte caer. El escudo romano era grande, curveado, de madera con cuero. Y antes de ir a la batalla, solían sumergirlos en agua. Los mojaban, porque en la batalla algunos enemigos usaban flechas prendidas a fuego para que se quemara el escudo, y lo cual era muy peligroso, no solo para el soldado, sino para toda una guardia, porque a veces hacían unas formaciones donde no entraba ni una sola flecha. Y si uno de esos escudos se quemaba, era un punto débil para acabar con todo el escuadrón. Un escudo bien manejado podía salvar al soldado. Un escudo bien formado, bien agarrado, podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, la fe es nuestro escudo. La fe no es un sentimiento, es confiar en la promesa de Dios. El enemigo lanza dudas, lanza temores, tentaciones, orgullo, desánimo, críticas, burlas. Todo lo que él pueda va a lanzar sus dardos. Y más vale que creas, le tengas fe en Dios para levantar tu escudo y apagar todas esas dardos de fuego que te van a venir. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Como Abraham enfrentó la incertidumbre, no sabía a dónde iba, pero creyó a Dios. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, su fe lo sostuvo caminando hacia Jesucristo. La fe no es evitar la tormenta. La fe nos permite caminar por ella. Por eso levanta tu fe. Refuerza tu fe con la palabra de Dios, porque Dios dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entre más leas este bendito libro, más va a crecer tu fe. Tu escudo va a estar más fuerte. Vas a dudar. Van a venir las tentaciones, las amistades. Van a venir las pruebas, el desánimo, y tu fe va a estar fuerte. No me va a detener esta tentación. Como decía hace un ratito, no me acuerdo quién,
en las buenas y en las malas, aquí estamos, pastor. Sea que estemos pasando cosas buenas, Dios sabe por qué pasan las cosas. Vamos a seguir adelante. Haya escasez o haya abundancia, haya enfermedad o haya salud, haya cosas buenas, salud o no, vamos a seguir adelante. Satanás no va a lograr detener a un cristiano cuando tiene su fe fuerte. Cuando su escudo de la fe es tan grande que Satanás, aunque venga susurrando, no puedes, hipócrita, ¿para qué sigues yendo a la iglesia si no cambias? Mentiroso, hipócrita. Tú le digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé que le he fallado a Dios, pero su sangre me limpia, me renueva las fuerzas y vengo con mi fe a seguir adelante. Únete a aquellos creyentes con escudos, unidos en la muralla de la batalla de la fe, que levantan sus escudos grandes y fuertes para decir, aquí estamos. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. No sé quién está sonando el teléfono, hermanos, ahí. Por último, hermanos, vamos a cortar un poquito aquí. El yelmo de la salvación. Vea por favor ahí Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí hay dos elementos, los vamos a unir en uno. El yelmo de la salvación. La palabra yelmo se refiere al casco. Los soldados romanos llevaban un casco, un yelmo que se le llamaba galea. Protegía la cabeza y el rostro. Un golpe en la cabeza, por supuesto que era letal. El casco era símbolo de esperanza de vida. Protegían su cabeza. Estaban protegidos del pecho con la coraza. Estaban protegidos sus pies, estaban bien ceñidos, tenían un gran escudo, pero les faltaba cubrir la cabeza. La cabeza era ese instrumento ante flechazos, piedrazos, ante cualquiera cosa que viniera a herir. ¿Sabes qué, hermano? Que una cosa que Satanás ataca muy comúnmente es tu mente. La mente es el campo de batalla más feroz. En la mente, el diablo busca introducir pensamientos incorrectos, dudas, perversidades, lascivias. ¿Sabía usted que es en la mente donde se gestan, donde se crean las más perversas acciones del mundo? Alguien las tuvo que maquinar, alguien las tuvo que planear. Déjeme decirle que el hombre que engaña a su esposa, que defrauda a la mujer que Dios le dio, todo comenzó en la mente. Aquel hombre, hermanos, que se va de borracho, se va de vicioso, se va de perverso a los chongos o a donde quiera que vaya, empieza acá, mira, en la mente, agarrando el celular y viendo cochinada y media. Y eso maquina pensamientos. Tal es el pensamiento, tal es él, dice la Biblia. ¿Cuál es el pensamiento? Tal es él. El pensamiento será un campo de batalla para poder desviar nuestra atención. Y el yelmo protege nuestra mente. Por eso dice la Biblia ahí, el yelmo de la salvación. Ponte el casco de la salvación. Recuerda que eres salvo, que eres hijo de Dios, que alguien pagó por ti. Tus pensamientos sean puros, limpios. Satanás va a venir a darte pensamientos, dardos de fuego, y van a llegar y van a entrar. ¿Y qué tal si me voy al concierto?
es allá en las fiestas de Cuenca. Ah, ¿qué tiene? No pasa nada. Vamos a gritar allá como todos los mundanos. Vamos, no va a pasar nada. El pensamiento. Vamos a una discoteca. Eres joven, te tienes que divertir. Vamos. El pensamiento ahí máquina. ¿Para qué vas a la iglesia? Tenemos partido de fútbol, ¿que no te acuerdas? Vamos. El pensamiento ahí. Mire, todos aquellos que han fracasado en la vida, hermanos, ha pasado el pensamiento ahí. Lo estuvieron pensando, lo estuvieron maquinando. Por eso, hermanos, protege su mente. La esperanza de la salvación, esa mente debe ser limpia. Llena tu mente de cosas correctas. ¿Sabe que la mente, cómo pensamos, es el resultado de cómo actuamos? La persona se viste de cierta manera porque aquí está en su mente programado así. Porque es lo que escucha, lo que ve, lo que imita. Ve allá, hermanos, ahora que estuve en Colombia, hace calor ahí donde está el pastor Alejandro. ¿Cuántas mujeres mal vestidas ahí? También aquí en Ecuador, más en el parte de la costa. Qué bueno que aquí hace frío para que no anden en sus chorcititos. Aunque a algunas les vale queso, ¿verdad? Y así mero se andan ahí. Ponen sus chorcitos hasta acá. Parece que andan en calzones en la calle, hermano. ¿Por qué se visten así? Porque en su mente está todo eso. ¿Por qué, hermanos? Porque el resultado de nuestra manera de vivir es el resultado de cómo pensamos. Y cómo pensamos es el resultado de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando, de lo que estamos imitando. Por eso es importante no ver ciertas cosas, ciertas películas, no tengo por qué verlas. La música del mundo no tengo por qué escucharla. Se me acabó la batería ayer de mis audífonos. Lo cerré por un momento, ya no me acuerdo. El asunto es que en la buseta que viajé de Guayaquil a Cuenca, el chofer pues traía música para no dormirse. Qué porquería de música, hermanos. Todo ese disco que se aventó, yo creo, era de pura engañar, a escondidas, a escondiditas. Y que ya saben cuál canción, ¿verdad? Luego. Saben, ya saben cuál. Que aquí está escondidas y que no sé cuánto, pura. Y dije, esas canciones solo son de engaño, de fornicación, de adulterio. Todo eso es de lascivia, todo eso es de puro mugrero, cochinada. Todo eso lo cantan los borrachos. Bien hasta atrás, cantando, escondidas o no sé qué rayos ahí cantando. Eso lo debería escuchar un cristiano. Eso deberías llegar a sus oídos, traerlo en su celular o escucharlo en el YouTube, en el Spotify o donde quiera que se escuche. Debería ser parte. No, ¿por qué? Porque eso va a contaminar mi vida, va a contaminar mi mente, mi corazón, y Satanás me va a arruinar. Por eso, hermanos, llena tu mente de las promesas de Dios. Llena tu mente de la palabra de Dios. Pon buenas películas cristianas. Pon prédicas. Si no sabes qué escuchar, dime. Yo te mando un checklist, una lista grande de lo que puedes escuchar, que yo te pueda aconsejar. Enseñanzas, predicaciones, cantos, alabanzas que tú puedes escuchar. En lugar de escuchar todo lo que se escucha en el mundo. Porque Satanás es astuto. Llena tu mente de versículos bíblicos. Apréndete versículos de la Biblia, repítelos. Deja toda esa basura que ya tienes en la mente y renueva tu mente. Por eso la Biblia dice en Romanos 12:1, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Satanás utiliza todo su poder para que tengas pensamientos incorrectos, para que no tengas respeto por Dios, por tus padres. ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Son las palabras que muchos dicen. Pero el versículo también dice, la última parte, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
todo lo que hemos visto hasta el momento sirve para defensa. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el apresto el calzado de los pies del evangelio, el escudo de la fe, todo es para defenderse, pero solo el cristiano tiene un arma, y esa arma es la palabra de Dios. Porque dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesucristo, nuestro Salvador, es el máximo ejemplo de ello. Él utilizó la palabra de Dios contra las acechanzas de Satanás. Si Jesús fue tentado, ¿usted no cree que usted y yo vamos a ser tentados? Pero Él estaba preparado. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La palabra de Dios fue, hermanos, usado por Jesús para defenderse contra las tentaciones. Por eso deberíamos conocer la Biblia. Yo comencé unos cursos con algunos hermanos para poderles enseñar de la Biblia, que pudieran aprender los 66 libros de la Biblia y conocieran sus Biblias. No hemos podido terminar porque por muchas circunstancias. Pero ¿conoce usted su espada? ¿Sabe manejar la espada del Espíritu, que es la Biblia? Algunos no conocen, ni siquiera no llegan a ciertos textos de la Biblia. Ay, ¿a poco existe un libro que se llama Jonás? ¿A poco existe Habacuc? ¿A poco hay Sofonías? Yo nunca había escuchado eso. Pues porque no conocemos nuestra Biblia. Satanás nos hace pedazos. No avanzamos, no crecemos porque no usamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No basta con tener una Biblia, hay que conocerla, hay que usarla, hay que leerla. Un creyente sin una Biblia es como un soldado sin arma, solo para recibir ataques, pero nunca para defenderse. Cada promesa, cada mandato, cada verdad es una hoja en esa espada espiritual. Léala, medite, memorice, obedezca la palabra de Dios. Use la Biblia para orar, para resistir las tentaciones. Enséñesela a sus hijos, enséñesela a quien más pueda. Un cristiano sin Biblia, como dije, es un soldado sin su arma. ¿Para qué sirve un soldado sin arma? Para nada. El día malo llegará para todos. Puede ser un diagnóstico médico, puede ser la traición de tu mejor amigo o amiga, puede ser la tentación, puede ser la pérdida de algo valioso para ti, puede ser un deslave que acabe con tu casa, puede ser un derrumbe que acabe con tu patrimonio. Pero el creyente que está fortalecido en el Señor, vestido con la espada, con la armadura de Dios, resiste hasta el final. Vista de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, esté firme. Si alguien no sigue adelante en esta iglesia o en alguna iglesia cristiana, será porque fue a la batalla sin estar preparado. ¿Es la verdad? No leen la Biblia, escúcheme bien, nada más, así de sencillo. No leen la Biblia, no oran, escuchan música mundana, tienen malas amistades. ¿Ustedes creen que van a resistir la prueba, la batalla? No. No, sencillamente los vemos volver atrás. Porque cuando uno recibe a Cristo, escúchame esto, cuando uno recibe a Cristo, automáticamente te conviertes en enemigo de Satanás. Inmediatamente, automáticamente. Y cuando le empiezas a ser fiel a Dios, le declaras la guerra. Y no creas, la vida cristiana no es color de rosa y flores y colores. La vida cristiana es una batalla.
es duro. Va a haber críticas, burlas, va a haber amenazas, va a haber el día malo. Pero si realmente hemos creído en Cristo, vamos a resistir, vamos a aguantar y vamos a apoyarnos unos a otros. Cuando haya un soldado herido, que no puso su coraza y anda herido, yo no lo voy a aventar, porque él, no, lo voy a ayudar. ¿Hay un soldado herido a su lado, hermanos? ¿Conoce un soldado herido? Ayúdelo, no lo critique, no lo juzgue, no se burle de él. Un soldado está tambaleante por caer, vaya y anímelo. Póngale su brazo, levántelo, tráigalo a la iglesia, ayúdelo para que vuelva a caminar, para que vuelva a sanar. Aquel que servía, aquel que amaba, aquel que era fiel, puede volver a caminar. Lamentablemente, muchos soldados son abandonados y el ejército cristiano es el único ejército que abandona a sus soldados. Muchos héroes a través de la historia dieron su vida por rescatar un soldado, por no dejar ni uno atrás. Hay soldados heridos aquí también, tambaleantes, lastimados, y todos aquí debemos estar unidos para levantarnos, porque somos un ejército, somos hermanos en Cristo. Fortalézcase, lea su Biblia, use su espada, que su fe crezca, para que cuando llegue el día malo, resistamos juntos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, gracias por darnos la provisión de la armadura de la fe para poder resistir en el día malo. Señor, muchos han vuelto atrás, algunos están heridos porque han salido a la batalla sin estar preparados.